Hay una diferencia que nadie te explica, pero que tu cuerpo siente cada día. La alegría muchas veces se fabrica, la tristeza nunca. La alegría se puede actuar, fingir, vender. La tristeza no se deja manipular, no se negocia. Cuando está, está. Y cuando aparece, es porque algo real se está moviendo por dentro. La mayoría de las personas que conoces se esfuerzan en parecer bien, se visten con sonrisas, publican felicidad, editan sus emociones para que encajen en un molde cómodo, rápido, digerible. Hablan de gratitud mientras cargan vacíos profundos. Se jactan de estar en paz mientras se tragan el llanto en silencio. Porque mostrar alegría es lo que socialmente se espera. Es lo que tranquiliza a los otros. Es lo que no molesta, lo que no descoloca. Y esa expectativa crea un mundo donde todos parecen felices, pero nadie se siente completo. La tristeza, en cambio, es incómoda. Nadie la quiere cerca, no vende, no se celebra, no se sube a las redes, pero es el único estado emocional que te obliga a frenar, a mirar hacia adentro, a revisar lo que no va, a sentir lo que duele sin distraerte, a dejar de actuar para empezar a habitar. Y por eso es más honesta. La alegría, cuando es auténtica, es valiosa. Pero esa alegría es rara. No es constante, no es decorativa, no es obligatoria. Llega cuando no la estás buscando. Cuando la vida te sorprende con una conexión verdadera, con un momento de presencia total, con algo que resuena con tu esencia. El resto del tiempo, esa alegría que ves por todos lados, es una actuación, una defensa, una negación. En cambio, la tristeza no necesita razones claras. Puede surgir sin explicación lógica. Puede aparecer en medio de una fiesta. Puede arruinar una reunión perfecta. Puede romper una rutina impecable. Y cuando aparece, no te da opciones. No podés evitar sentirla. No podés apretar un botón para que se vaya. No podés justificarla con frases motivacionales. Está ahí, porque algo está roto, algo no resuelto, algo que venís tapando con 1000 excusas y ya no resiste más. Schopenhauer entendía esto. Para él, el sufrimiento no era la excepción, sino la regla. Decía que la vida está hecha de deseo constante, de insatisfacción estructural, de lucha interior. Que el hombre se pasa la vida escapando del dolor y, cuando lo evita, cae en el aburrimiento. Esa oscilación es lo que nos define. Y la tristeza aparece como un testigo de esa verdad, como un recordatorio de que la existencia, por su propia naturaleza, es frágil, inestable, profunda. Por eso molesta tanto, porque te pone en contacto con esa parte tuya que no se puede controlar, con esa herida que nadie ve, con esas preguntas que evitas, con ese cansancio de fingir, con ese silencio que hace ruido. Y como no sabes qué hacer con eso, lo tapas, lo anulás, lo disfrazas de todo bien. Pero hay algo que no cambia. La tristeza te deja solo con vos, y eso, para muchos, es insoportable. Porque si no hay estímulos, si no hay alguien mirando, si no hay nada para aparentar, aparece lo verdadero. Y lo verdadero, casi siempre, duele. Porque no está editado, no está maquillado, no está adaptado para que otros lo aprueben. Está ahí, crudo, sin forma, sin filtro. Como vos cuando dejás de actuar. Y no estoy hablando de caer en la depresión ni de romantizar el dolor. Estoy hablando de reconocer que la tristeza es una guía, un canal, un llamado a la sinceridad. Porque cuando estás triste no podés mentirte, no podés jugar a que todo está bien, no podés sostener una imagen. Tenés que bajar, tenés que respirar hondo, tenés que mirar lo que te incomoda. Y eso, aunque duela, limpia, aclara, reconecta. Las personas más lúcidas que vas a conocer son las que se permitieron sentir tristeza, las que no le escaparon, las que se sumergieron y salieron distintas, no más felices,
más reales, más presentes, más humanas. Porque no se puede construir una vida verdadera si no estás dispuesto a atravesar lo que te duele. En cambio, los que niegan su tristeza viven anestesiados. Se llenan de actividades, de metas, de relaciones vacías, de rutinas impecables, de discursos positivos, pero cuando se quedan solos, el silencio los devora. Y tarde o temprano, eso se rompe, porque lo que reprimís se filtra, se manifiesta en el cuerpo, en los vínculos, en la fatiga, en la desconexión, en ese vacío que no sabes de dónde viene. La tristeza no te rompe, te muestra lo que ya estaba roto, y eso es un acto de amor brutal, porque te obliga a hacer algo, a moverte, a cambiar, a revisar, a soltar, a llorar, y después de eso, si tenés coraje, podés empezar de nuevo, desde otro lugar, más real, más tuyo. Por eso la tristeza es más honesta que la alegría, porque no finge, porque no se acomoda, porque no necesita testigos, y porque te hace volver a vos. La tristeza no aparece porque sí, no llega para arruinarte el día ni para arrastrarte a un pozo. Llega para recordarte que algo está desajustado, que algo no está funcionando como decís, que esa imagen de vida ordenada que mostrás por fuera está sostenida con alambre, que esa sonrisa que pegaste en la cara ya no aguanta más, y aunque hagas todo para evitarlo, ella vuelve, porque no necesita tu permiso, solo necesita que dejes de escapar. Cuando no hay ruido, cuando se apaga el teléfono, cuando se cae el disfraz de la productividad, cuando no hay nadie a quien impresionar, aparece ella. Y en vez de escucharla, de mirarla de frente, haces lo que siempre hiciste. La tapás, con trabajo, con series, con comida, con redes, con frases robadas de libros que no te transformaron, con promesas que sabes que no vas a cumplir. Pero la tristeza no se va. Espera. Te conoce. Sabe cuándo entraste en automático. Sabe cuándo estás forzando algo que ya no te sostiene. Y entonces te vuelve a tocar. Más fuerte. No es cómoda. Nadie dijo que lo sea. Pero es necesaria. Porque no hay evolución sin incomodidad. No hay verdad sin incomodidad. Y lo que más incomoda no es el dolor en sí. Es lo que revela, lo que desarma, lo que deja expuesto. La tristeza no te hace débil, te hace honesto, te quita la máscara, te obliga a sentir lo que venías postergando hace años. Te pone frente al espejo, y ahí no hay filtro que valga. Lo que te pasa con la tristeza no es solo emocional, es físico, es existencial. Sentís el cuerpo pesado, la mente lenta, el pecho apretado, y pensás que eso es un problema, pero en realidad es un llamado. Tu sistema está tratando de frenarte, de decirte que pares un segundo, que dejes de correr detrás de cosas que no te llenan, que empieces a escuchar lo que realmente importa. La psicología lo sabe. La tristeza profunda aparece cuando hay disonancia entre la vida que estás viviendo y la que necesitas vivir, cuando hay una desconexión entre tus actos y tu esencia, cuando sabes, aunque no lo digas, que te estás traicionando, que estás diciendo que sí cuando querés decir no, que estás tolerando cosas que ya no van, que estás al lado de gente que no te hace bien, que te estás repitiendo como si la vida fuera un guión mal escrito. Y esa desconexión duele. Por eso estás triste. No se trata de corregirla, no se trata de combatirla, se trata de entenderla, porque cada tristeza tiene un mensaje, un núcleo, una raíz, algo que no dijiste, algo que no resolviste, algo que sabes pero no te animas a mirar. Y si no lo haces, si no lo enfrentas, la tristeza no desaparece, cambia de forma, se vuelve enojo, se vuelve agotamiento, se vuelve apatía, se vuelve insatisfacción crónica, te anestesias y eso, en el fondo,
es mucho peor. Lo peligroso de no dejarte estar triste es que empezás a creerte una versión incompleta de vos mismo. Una versión superficial, funcional, presentable, pero vacía. Empezás a conformarte con vínculos que no te nutren, con rutinas que no te mueven, con metas que no te representan, porque no podés cambiar lo que no reconoces, y si negás tu tristeza, negás tu brújula. La cultura te bombardea con fórmulas para sentirte mejor. Libros, videos, mantras, hacks mentales, coaching express. Todos con el mismo mensaje: salir rápido de ahí. Como si estar triste fuera un error. Como si no tuvieras derecho a sentirte mal. Como si doler estuviera prohibido. Pero vos sabés que no es así. Que a veces necesitas caer para despertar. Que a veces necesitas llorar para limpiar. Que a veces necesitas romperte para encontrarte. Las personas que más respeto no son las que siempre están arriba. Son las que pasaron por el fondo y no se negaron. Las que se enfrentaron al barro. Las que lloraron con la frente en alto. Las que se permitieron estar mal sin mentirse. Porque esa gente vuelve distinta. Vuelve más humana, más empática, más profunda, más capaz de mirar a otros con verdad. Y eso es lo que falta. Verdad. En vos, en el entorno, en los vínculos. Porque mientras sigas actuando bienestar, no vas a construir nada auténtico. Y lo auténtico, lo real, lo vivo, nace cuando dejas de negar lo que duele. Cuando decís, sí, estoy mal. Cuando dejas de esforzarte por parecer entero y te mostrás como sos, roto, cansado, confundido, pero real. ¿Sabes qué pasa cuando haces eso? Que respirás distinto, que te liberás, que dejas de cargar con una presión invisible, que te volvés más liviano, no porque todo se haya solucionado, sino porque por fin estás siendo vos. Y ser vos, incluso en la tristeza, incluso en el bajón, incluso cuando todo parece oscuro, es el primer paso hacia algo distinto. No más feliz, más verdadero. Hay algo que casi nadie entiende. La tristeza no es un error, es una confirmación de que estás vivo, de que sentís, de que todavía no te anestesiaste del todo, porque cuando algo te duele es porque algo te importa, porque todavía te queda algo adentro que no se resignó. La tristeza te pone en contacto con partes de vos que no escuchás cuando estás corriendo atrás de logros, validación, objetivos vacíos. Es como una alarma silenciosa que dice: pará, esto no es lo que querés. Pero en vez de atenderla, la mayoría la tapa. Y vos también lo hiciste, porque pensar duele, sentir duele. Reconocer que estás yendo por un camino que no elegiste conscientemente duele más. Pero el dolor no es el problema. El problema es lo que haces con él. El que lo ignora, lo repite. El que lo enfrenta, lo trasciende. Y esa es la diferencia. El que se anima a estar triste no se queda atrapado en la tristeza. La atraviesa, la vive, la entiende. Y cuando sale, es otro. Con cicatrices, sí, pero con verdad. Hay algo admirable en las personas que no le escapan a la tristeza. Tienen una profundidad en la mirada que no se puede fingir. Una comprensión de la vida que no se aprende en libros. Una sensibilidad que no es debilidad, sino poder. Porque el que conoce su tristeza ya no le teme a la de los demás. No la juzga, no la esquiva, la abraza, la escucha. Y eso en este mundo es un acto revolucionario. En la filosofía de Nietzsche, la tristeza también era una señal de que algo interno está rompiendo las cadenas del deber impuesto, del mandato moral, del deber ser. Cuando sentís tristeza frente a lo que todos celebran, es porque estás viendo algo más, algo que no cierra, algo que no encaja, y esa incomodidad, lejos de ser un defecto, es una forma de lucidez. Lo superficial te asfixia, las conversaciones vacías te drenan,
Las sonrisas sociales te parecen tristes en sí mismas, porque no estás hecho para vivir en la superficie, porque tu tristeza es una prueba de que todavía te importa la verdad. Y eso tiene un costo. Vas a ser señalado, vas a ser tildado de intenso, de dramático, de negativo. Pero en el fondo, vos sabés que esa intensidad es lo único real en medio de tanto ruido. La tristeza también revela lo que no está dicho en los vínculos, en una conversación incómoda, en un silencio prolongado, en un gesto que se repite. El cuerpo lo siente. Aunque no tengas palabras, sabes que hay algo que no está bien. Y cuando te conectas con eso, aunque sea confuso, estás más cerca de vos que nunca. Por eso, los momentos de tristeza profunda no son los peores, son los más sinceros. No tenés fuerza para actuar, no podés fingir nada, no te sale hablar de cosas sin sentido, no te bancás la falsedad. Y ese estado, aunque duela, es también una especie de purga, de limpieza, de reordenamiento interno, donde empieza a morir lo que ya no va y a surgir lo que todavía no sabías que estaba ahí. El problema es que no estamos entrenados para eso. Nos entrenaron para huir, para reprimir, para seguir adelante, como si la vida fuera una línea recta, pero no lo es. Hay curvas, hay pozos, hay pausas, y en esas pausas aparece la tristeza, a decirte algo, algo que solo vas a escuchar si te frenás, si dejas de intentar mejorar tu estado emocional y empezás a preguntarte por qué estás así en primer lugar. Y cuando lo haces, cuando realmente te entregas al dolor sin culpa, algo se ordena, no de inmediato, no como una solución mágica, pero empieza a cambiar la forma en que te hablas, en que te relacionás, en que decidís, porque ya no buscas escapar del vacío, lo empezás a habitar, lo empezás a conocer, y en ese reconocimiento aparece algo parecido a la paz. No una paz eufórica, una paz silenciosa, sincera, como si por fin estuvieras volviendo a casa. Hay un tipo de tristeza que no destruye, que limpia, que acomoda, que vuelve a poner en el centro lo que importa. Esa tristeza es la que te da perspectiva, la que te hace cambiar de camino, la que te muestra quién sí y quién no, la que te separa de lo que no suma, y por eso, aunque nadie lo diga, la tristeza puede ser el inicio de tu libertad. Porque cuando dejas de luchar contra lo que sentís, dejas de luchar contra vos mismo, y ahí empieza otra cosa. Algo que no depende de lo que pase afuera. Algo que nace de una decisión interna. Dejar de huir. No es la tristeza lo que te destruye, es la resistencia a sentirla. Es el intento desesperado por evitarla, por anestesiarla, por taparla con entretenimiento, con actividad constante, con vínculos vacíos, con ruido. Pero lo que evitas te persigue, y lo que enfrentas te transforma. Durante años pensaste que lo sano era estar bien todo el tiempo, que había que salir del bajón cuanto antes, que estar triste era un signo de debilidad emocional, de falta de resiliencia. Pero la realidad es otra. Estar triste y permitirte estarlo es un signo de conciencia, de madurez, de valor. La gente que realmente creció, que realmente se reconstruyó, no lo hizo desde la euforia, lo hizo desde el fondo, desde el dolor, desde el día en que nada tenía sentido, desde la noche en que no podían fingir más, desde ese punto donde no había otra salida más que mirar hacia adentro. Y ahí, en ese abismo, encontraron algo que no sabían que tenían: fuerza. Pero no la fuerza superficial que se muestra en redes, no esa energía positiva forzada que te venden, una fuerza silenciosa, cruda, humana, que nace cuando ya no tenés que actuar, cuando te cansaste de mentirte. Aceptar tu tristeza no significa quedarte a vivir en ella, significa reconocer que forma parte de vos, que no podés amputarla sin amputarte también la sensibilidad, la conexión,
la verdad. La alegría real no nace de evitar el dolor. Nace después de haberlo habitado, cuando lo lloraste, cuando lo entendiste, cuando te dejó su marca y seguiste igual. La filosofía budista lo dijo de otra forma. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pero en Occidente lo interpretamos mal. Creímos que teníamos que evitar el dolor a toda costa, que si duele, está mal. Y así, nos volvimos adictos al placer rápido, a la negación, al maquillaje emocional. Y vos, si todavía podés sentir tristeza, es porque no caíste del todo en esa trampa, porque todavía queda algo de sensibilidad real, y aunque no sea cómodo, es el único camino hacia una vida más profunda. Sentir tristeza también es una forma de conexión, con vos, con los otros, con lo que pasa, con lo que falta, con lo que perdiste. Hay personas que te marcan más por cómo se permitieron estar tristes con vos que por cualquier palabra motivadora. Hay momentos que no se olvidan porque alguien simplemente se quedó, sin decir nada, sin juzgar, acompañando tu silencio. Eso es verdad. Eso es amor. Eso es vida real. Lo demás son ruidos, actuaciones, frases de manual. Vivimos en un mundo que valora más la performance que la autenticidad, que premia al que sonríe aunque por dentro esté roto, que aplaude la positividad sin contexto. Pero vos ya no encajás ahí, y eso está bien, porque la vida no se trata de encajar, se trata de existir desde lo real, y lo real muchas veces es incómodo, te enfrenta, te exige sinceridad, te pide que abandones el rol de víctima, pero también el de actor, que digas, esto me duele, sin culpa, que no te apures a cambiar de emoción como si estuvieras en falta, que te quedes ahí el tiempo que necesites, porque en esa permanencia incómoda, algo se ordena, algo se suelta, algo se revela, y cuando eso pasa, ya no necesitas tanto maquillaje, ni tanta distracción, ni tanta aprobación. Empezás a construir desde otro lugar, desde vos, y eso se nota, en cómo hablas, en cómo mirás, en cómo escuchás a los demás sin apurarlos, en cómo no necesitas tener razón, en cómo dejas de competir, en cómo podés decir, hoy no estoy bien sin vergüenza. Y ese día, el mundo cambia. No porque el mundo cambió, porque vos ya no necesitas que cambie, porque empezaste a habitar tu verdad, con alegría cuando está, y con tristeza cuando llega, porque entendiste que la tristeza no es el enemigo, es tu barómetro emocional, es tu brújula existencial, es la puerta que, si te animás a cruzar, te devuelve la libertad.